Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta conferencia Cronobiología, los relojes de tu vida, a cargo de la doctora Marta Garaulet. Mi nombre es Xavier Tejedor y soy vocal de análisis clínicos del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y tengo el honor de presentar esta sesión en la que descubriremos cómo los ritmos circadianos presentan una base molecular regulada genéticamente, pero también cómo podemos adoptar hábitos de vida a nuestros relojes biológicos para repercutir en una mejor salud. Hemos de entender que cualquier proceso fisiológico está sometido a una marcada variabilidad temporal que, de alguna manera, actúa como un mecanismo de anticipación a cambios ambientales, desde el ciclo sueño-vigilia a los horarios de la alimentación. Son muchos los procesos fisiológicos que presentan un patrón cíclico con una frecuencia temporal determinada. La cronobiología es la ciencia que estudia estos cambios, su origen y el impacto sobre los individuos cuando se produce un desequilibrio conocido. Es una disciplina que cada vez más se utiliza en varios ámbitos de la medicina y también en alimentación y nutrición, tal y como nos presentará nuestra ponente en esta tarde. La doctora Garaulet es doctora en farmacia, nutricionista y máster en salud pública por la Universidad de Harvard. Además, es catedrática de fisiología y profesora de bases fisiológicas de la nutrición en la Universidad de Málaga. Es un referente mundial en el estudio de los ritmos biológicos y su impacto en la salud. Cuando quiera, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por estar aquí. Soy profesora en la Universidad de Murcia. Si mi hijo oye que no lo he dicho, le da un ataque, que él es muy pro Murcia. Bueno, voy a hablaros un poco de un concepto que todos, cuando hicimos farmacia, teníamos, que es que la hora cambia nuestra fisiología. Pero claro, yo por lo menos desde que hice farmacia, ahora la ciencia de la cronobiología ha evolucionado muchísimo y de hecho hace ya 3 años dieron el Premio Nobel de Medicina a los que descubrieron los ritmos biológicos en la mosca. Así que vamos a entrar en una nueva dimensión, que es ver nuestra fisiología en función del tiempo. La primera persona que estudió todo esto fue Leonard Landois, francés, en su tratado de fisiología, que él mismo se tomó la temperatura corporal cada 10 minutos durante 3 o 4 días seguidos y descubrió que había cambios a lo largo del día y de la noche. Y es que hoy en día sabemos que la temperatura corporal cambia, esto lo sabemos todos los farmacéuticos, como por la tarde tenemos temperaturas más altas, pero también sabemos que muchas de nuestras variables fisiológicas cambian a lo largo del día. Los que nos dedicamos a la crononutrición miramos sobre todo los cambios en temperatura y los cambios en melatonina. Todos los dibujos que vais a ir viendo aquí los hicieron mis hijos cuando eran pequeños. Este lo hizo mi hijo Gabri. Bueno, pues mirad, por la mañana la melatonina se para. La actividad intestinal mayor la tenemos por la mañana, que es cuando deberíamos ir al baño. El mayor estado de alerta es a las 10 de la mañana y, en cambio, a las 3 es cuando disminuye, que son las horas en las que deberíamos estar durmiendo la siesta. Y si queremos hacer algo de fuerza muscular, el mejor momento es a las 5:30 y así va cambiando y así tenemos distintos ritmos biológicos en la situación de salud.
Pero es que también todas las hormonas que estudiamos en relación con la obesidad, la diabetes, etcétera, tienen ritmos biológicos. Por ejemplo, el cortisol, sabemos que por la mañana debe estar una persona sana y que no esté estresada, que no esté quemada, unas 3 veces más elevada que por la noche. La leptina, que es la hormona que quita el hambre, debe estar alta por la noche porque si no nos levantaríamos a comer. Y la melatonina es la hormona de la noche, es la noche química y es la que nos dice al reloj interno, oye, que empezamos a dormir. Entonces, imaginaros todas estas hormonas subiendo y bajando en nuestro cuerpo. Sería un caos, yo lo veo como una ciudad sin semáforos. Pues alguien tiene que coordinar todos estos cambios diarios y para eso tenemos un reloj central que se encuentra localizado en el hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático, que le llamamos el marcapasos central y que se activa en primer lugar por cambios en la luz, cambios entre luz y oscuridad, siempre con los cambios. Luego, aquellas personas que no tienen cambios entre luz y oscuridad, entre ingesta y ayuno, entre actividad y reposo, cambios sociales, no tienen, se aplanan los ritmos biológicos, eso no es saludable. Bueno, pues el primer marcador, o lo que llamamos sincronizador del reloj central, es la luz y sobre todo los cambios. La luz entra a través del retículo retinohipotalámico, voy a ver si esto lo puedo yo aquí, ¿sí? ¿Veis? A través de los ojos y activa el reloj central, que son 2 bolitas de unos, 5 o 6 centímetros de diámetro, milímetros, y ahí se activa una serie de genes que se llaman los genes reloj, que se activan sobre todo por la mañana el clock y el BMAL, que son como una pareja, y por la noche entrarían el PER y el CRY, que son otra pareja. Y bueno, pues estos relojes se activan por la mañana e inhiben a la glándula pineal, que es la que secreta la melatonina. Bueno, pues todos estos ritmos biológicos y estos relojes se encuentran no solamente en el reloj central, sino también en todos nuestros órganos y tejidos. Y nosotros fuimos los primeros en demostrar que existía en el tejido adiposo, en la grasa corporal. Esta es una foto de mis hijos, Gabri y Violeta, que como fueron a 3 colegios, pues en los 3 colegios hicimos un estudio On Time Junior en 432 niños, e hicimos un estudio sobre la luz y lo que veíamos, aquí está representada lux, un lux es la intensidad de una vela, si hablamos de 50 lux es la intensidad de 50 velas, y aquí hablamos del logaritmo de luz y vemos que en los niños encontramos una muy baja intensidad de luz por la noche, que sería de 0 a 8 de la mañana, como veis en la diapositiva, aquí. Y luego tenemos un pico por la mañana, que es cuando los niños están en la calle, otro pico como en el recreo, otro pico en la comida, también que salen al recreo, y otro pico cuando salen por la tarde. Y luego ya bajaría para el sueño. Bueno, pues en rojo están representados los niños que son de cronotipo tardío o vespertino. Y como veis, ya por la mañana, a las 8 de la mañana, tienen menos luz que los niños de cronotipo matutino. Y si vemos la noche, observamos también que tienen hasta 4 veces más intensidad de la luz 2 horas antes de irse a la cama que los de cronotipo matutino. ¿Y eso qué significa? Pues fijaros, estos son los evening types o cronotipo vespertino. Por la noche tienen unos 50 lux, mientras que los matutinos tienen solamente 13. ¿Esto en qué se traduce? Pues mirar, solamente unos 30 lux son capaces de anular la secreción de melatonina y esto lo que haría es que nuestro centro del sueño de estos niños se puede hasta retrasar de 2 a 3 horas, unas 109 minutos, más de 3 horas solamente por esta intensidad de la luz. Y así hemos visto que los cronotipos vespertinos tienen mayor obesidad, mayores problemas de glucemia y además presentan mayores problemas de sueño. Pues fijaros un teléfono móvil que hablamos de 1000 lux. Si con 50 lux ya podemos anular la melatonina, imaginaros con 1000 lux. Entonces, todos estos estudios, cuando se hacen con los móviles, vemos una relación directa entre la intensidad del móvil por la noche en el niño y la obesidad.
Aquí vemos cómo los triglicéridos totales en niños sanos de colegio ya están elevados en los vespertinos que tienen luz por la noche. Y ahora todavía este estudio lo acabamos de enviar para publicar, que se ha hecho ya en adultos, en 850 personas, midiendo también la luz. Ponemos unos dispositivos en el cuello, ya que tiene que ser la luz más cercana al ojo, porque lo que queremos ver es la entrada de la luz al ojo. Y fijaos lo que vemos, como ya aquellas personas que tienen los triglicéridos altos presentan unos niveles de luz más elevados por la noche y más bajos por el día. Esto se traduce en una menor amplitud del ritmo circadiano de la exposición a la luz. Como vemos aquí, RA es amplitud relativa en los que tienen altos triglicéridos respecto a los que tienen bajos. Bueno, ¿y esto qué es lo que nos dice? Pues nos dice que la luz puede estar influyendo en algo que influye en nuestros triglicéridos. Y lo que hemos visto es que no solamente es importante que la intensidad de la luz por la noche sea baja y que la del día sea elevada y que haya una amplitud, diferencias entre noche y día marcadas, sino también es muy importante el ritmo entre los distintos días entre semana, es decir, que el ritmo sea estable. Entonces vemos cuando hay un ritmo estable, aquí arriba en verde. Sin embargo, cuando vemos un ritmo inestable, es que un día hay intensidad por la noche, otro día por el día, etc. Y vemos que la inestabilidad se asocia también con un aumento de triglicéridos. Y cuando vemos por qué, lo que observamos es que un ritmo estable a lo largo de los días se asocia con menos triglicéridos en sangre, pero es que se asocia con un ritmo circadiano de temperatura también estable. Es decir, la hipótesis o lo que vemos es que la luz influye en los ritmos de estas personas haciendo unos cambios diarios estables y esos cambios diarios influyen en los triglicéridos. Bueno, pues ¿qué pasaría entonces si tenemos actividades que son las que sincronizan nuestro reloj alteradas? Porque hemos visto la luz, pero es que también los cambios en actividad y reposo o ingesta y ayuno son grandes sincronizadores de nuestros relojes internos. Entonces hicimos este estudio en jugadoras de rugby del LUCAM, aquí en Murcia, y les hicimos ir a correr por la noche, a las 9 de la noche, todas juntas, y a las 9 de la mañana durante 10 días y durante 10 días. Y estudiamos sus ritmos de temperatura como un marcador de sus ritmos circadianos internos. Y lo que vimos, esto es una gráfica de una persona sana de temperatura, en el que lo que observamos es que por la noche, que es lo que está en azul, tenemos ritmos, temperatura elevada, porque es temperatura periférica que cae por el día, aumenta a la hora de la siesta y luego tenemos una zona que es la de máximo despertar, que tiene que estar baja para preparar para el sueño. Esto sería un ritmo circadiano de temperatura saludable. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis claro? Muy bien, pues fijaros, por la mañana las jugadoras, cuando la semana control, que no hacen ejercicio, tienen un ritmo sano, son mujeres jóvenes, sanas, deportistas y como esperaríamos. Y cuando hacen el ejercicio por la mañana, ese ritmo todavía es mejor, porque está más marcada la subida postprandial, está más baja la que prepara el sueño y el centro del sueño está adelantado y tiene una caída muy buena. Es decir, el ejercicio por la mañana mejora sus ritmos circadianos. ¿Pero qué pasa cuando lo hace por la noche, a las 9 de la noche? Pues fijaros qué diferencia. El ejercicio por la noche hace que el día y la noche estén prácticamente igual, no haya grandes diferencias, que a las 8 de la mañana siguen todavía con un ritmo de sueño y no es hasta las 11, por ejemplo, que empieza a bajar, y tenemos además un aplanamiento de los ritmos de temperatura. Es decir, hacer el ejercicio cerca del sueño altera nuestros ritmos circadianos. Y la noche, la actividad física por la noche altera la ritmicidad circadiana. Bueno, pues ahora hemos estado estudiando con Harvard qué pasaría en personas que presentan diabetes y hacemos el ejercicio a distintas horas del día. Les pusimos a hacer ejercicio durante un año, o por la mañana, o por la tarde, o por la noche. Y lo que vimos es cuando se hacía
por la mañana, que está aquí representado en morado, en esta tabla, durante el primer año, un ejercicio intenso por la mañana, la hemoglobina glicosilada disminuía y se mantenía a lo largo de los años. Y esto era, por la tarde, afternoon, que significa sobre la 1:30 en Estados Unidos, era mucho mejor que si se hacía por la mañana temprano y, por supuesto, que si se hacía por la noche. Es decir, que si lo que buscamos es bajar el azúcar, 1:30, 2 de la tarde, sería una muy buena hora en Estados Unidos, porque tenemos distintos patrones, ¿no?, para bajar la hemoglobina glicosilada. Pero realmente estamos haciendo ahora estudios también en ratas adolescentes, viendo a qué hora para que engorden menos durante la adolescencia, y estamos viendo que sobre las 5 de la tarde sería una buena hora para hacer ejercicio. Es decir, el ejercicio y el horario tiene que ver en función de qué finalidad busquemos. Lo que está claro es que para todos no conviene hacerla por la noche cerca de las horas del sueño. Hay que separarla unas 2 horas y media. Pero si estamos buscando eficiencia neuromuscular a las 7 de la tarde, el hambre y apetito 2 horas después de las comidas mantiene el apetito bajo. Si queremos hablar del catabolismo por la mañana, si queremos hablar de riesgo cardiovascular por la tarde y el rendimiento deportivo, el ejercicio mejor es a la hora a la que vayas a tener la competición. Bueno, pues otro sincronizador importante es la hora de la comida. El primer estudio lo hizo Fred Turek, que es un profesor de Chicago, que es una persona muy, muy interesante, y puso a su doctoranda Marta a estudiar ratones y los puso a comer por el día, cuando los ratones son nocturnos, y una dieta hipergrasa. Y lo que se encontró es que esta Marta dijo: mira, Fred, yo dejo la tesis porque estos ratones son agresivos y muy gordos y me dan miedo. Y dice: ¿pero cómo? Y cuando bajó se encontró la obesidad de estos ratones, que era de 10 veces más que cuando comían una dieta hipergrasa a su hora, que era en la noche. Esto nos hizo estudiar qué pasaría, qué pasa cuando no hacemos las actividades a la hora que debemos. Pues encontramos una situación que es la cronodisrupción y que se da sobre todo cuando tenemos o sincronizadores débiles, es decir, luz tenue, noche y día, o sincronizadores en conflicto, comer por la noche o actividad por la noche, o sincronizadores cambiantes, un día comemos por la noche, otro día por el día. También estudiamos alteraciones en los genes reloj, hemos estudiado muchísimas variantes genéticas y también alteraciones en las salidas, en melatonina o cortisol. Las consecuencias son obesidad, síndrome metabólico, cáncer, enfermedad cardiovascular, cambios de humor y daño cognitivo. Bueno, pero la otra idea es la del desalineamiento circadiano, que es una teoría que dice que si nosotros hacemos las actividades desalienadas con nuestro ritmo interno, tenemos un problema. ¿Y cuál tenemos? Tenemos unas alteraciones en nuestros ritmos diarios de nuestra fisiología que nos hacen comer más, nos hacen absorber más calorías intestinalmente, nos reducen el gasto metabólico y además nos reducen la actividad física. Y todas estas cosas los hemos ido demostrando a lo largo de nuestras investigaciones. Por supuesto, ahora ya sabemos que no es solo importante que comemos, es muy importante porque si ya comes mal ya da igual cuándo, ¿no? Pero también es muy importante cuándo. Hicimos un estudio con Cristina Mandín, randomizado y cruzado, 32 mujeres jóvenes sanas, que les dábamos su comida, se las llevaban durante 2 semanas cada día, comían otras 2 semanas, comían al mediodía a la 1 y otras 2 semanas comían al mediodía a las 4 de la tarde. Y lo que nos encontramos eran unas alteraciones metabólicas semejantes a mujeres enfermas y con obesidad. En la oxidación de carbohidratos disminuida, disminución del gasto energético, una mala tolerancia al azúcar, un cortisol libre aplanado y unas alteraciones en los ritmos diarios de temperatura, ya os digo, fácilmente como si fueran mujeres con obesidad y mayores. Entonces, en el año 2013 hicimos un estudio en la efectividad de la pérdida de peso con Frank Shear en Harvard, y este estudio cambió la nutrición porque ha sido el estudio, está entre el 1% más citado del mundo en
medicina, y lo que vino a decir es que no solo es importante qué se come, sino cuándo, y es un estudio que hicimos en Murcia en 420 personas, mitad hombres, mitad mujeres, y lo que vimos durante un tratamiento de pérdida de peso de dieta mediterránea es que cuando comían antes de las 3 perdían hasta 4 kilos más que cuando comían después de las 3. Y esta es la gráfica de pérdida de peso, 6 primeras semanas. Todo el mundo pierde igual, todo el mundo pierde peso en las primeras 6 semanas, pero a partir de la sexta ya la cabra tira al monte y vemos que los que comen después de las 3 cada semana van perdiendo un poco menos de peso que aquellas personas que comen antes de las 3, comiendo lo mismo. Posteriormente, ya en el 2020, hicimos otro estudio, pero ya en 3.360 personas, que demuestran lo mismo, pero esta vez ya no hablábamos de hora de la comida principal, porque esto genera muchos problemas con Estados Unidos, porque claro, la nuestra es al mediodía, la suya es por la noche. Entonces hicimos el punto medio de ingesta, que lo podéis hacer cada uno de vosotros, a qué hora empiezas a desayunar, a qué hora terminas de cenar, lo divides entre 2, esa diferencia la sumas al desayuno y sacas tu punto medio. Y aquellas personas que tenían después de las 3 tenían mayor resistencia a la insulina, mayores problemas, mayor obesidad, etcétera. Bueno, pues esto que salió en el año 2013, ahora ya en el 2022 se han demostrado muchísimos estudios que muestran ya que las personas que comen temprano tienen un 23% de aumento en la pérdida de peso cuando se ponen a adelgazar. Y también se ve, este es un estudio muy interesante, en 20 sujetos que cenan tarde, en Estados Unidos cenar tarde es a las 10 de la noche, frente a los que cenan pronto, que es a las 6 de la tarde, y como los que cenan tarde tienen una movilización de ácidos grasos mucho menor que los que cenan pronto. Bueno, pues aquí hicimos otro estudio en 872 personas de 57 a 63 años, en la que vimos que para todos el cenar la mayor cantidad de energía por la noche duplicaba la obesidad. Pero si eres de cronotipo vespertino, es decir, nocturno, esto aumenta hasta 5 veces la probabilidad de tener obesidad. Es decir, que no podemos decir, yo soy nocturno, pues como por la noche y es mejor para mí. No, porque resulta que todavía su obesidad es mayor. Y sin embargo, si eres matutino y tienes tu mayor energía sobre las 2 horas de la mañana de ingesta, tienes el doble de probabilidad de tener un peso saludable. ¿Y cuáles son los peores alimentos para comer tarde en la noche? Pues los carbohidratos. ¿Y por qué? Las personas que lo que eligen es dulce o carbohidrato por la noche tienen 5 veces más probabilidad de tener obesidad. ¿Y por qué? Porque tenemos unos ritmos circadianos en glucosa e insulina muy claros, muy establecidos, que iremos observando en las investigaciones, que muestran que nosotros toleramos bien el azúcar sobre las 12 del mediodía, pero conforme se hace la noche, nosotros lo toleramos peor. La tarde, la noche, nuestra insulina sube, hay resistencia y llega un momento que el páncreas se agota, es decir, no nos conviene comer carbohidratos por la noche. Bueno, pues hemos visto que la enzima que moviliza la grasa, que adelgaza cuando hacemos deporte o cuando nos ponemos a dieta, que es la lipasa sensible a hormonas, en nuestro tejido adiposo tiene ritmos circadianos. Cogemos tejido adiposo de operaciones de cirugía severa, hacemos explantes, que son trocitos de unos milímetros de diámetro, y medimos cada 4 horas unos trabajos que nuestro equipo, la verdad es que tienen que estar 24 horas cultivando, porque esto no se hace en 1 hora. Bueno, pues lo hacemos en 18 pacientes y medimos la actividad de esta lipasa sensible a hormonas, que es la actividad de la que moviliza la grasa. Y lo que vemos es que hay un ritmo circadiano, esta es Carolina, que hizo su tesis con esto, mirad qué bonito, y la mayor actividad está a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque por la noche no comemos y el organismo necesita energía. ¿Qué pasa si cenamos tarde? Pues fijaros, si resulta que cenamos tarde, aquí tenemos una persona que cena a las 10:30, pues resulta que la amplitud de esta actividad está muy baja. Sin embargo, si cena pronto, que es a las 9 de la noche, la amplitud es de hasta 3 veces mayor. Es decir, cenar tarde disminuye nuestra capacidad de movilizar grasa en aquel caso de que estemos movilizando. Y también nos pasa con el ayuno.
12 horas de ayuno nocturno, por ejemplo, desayunar a las 9, terminar de desayunar a las 9 y empezar y terminar de cenar a las 9, 12 horas sin comer por la noche, pues encontramos que activa la lipasa sensible a hormonas y facilita la movilización de grasa. Bueno, pues junto con Frank Shear en Harvard hemos hecho un estudio que ellos tienen como si fuera un gran hermano en el hospital, con unas paredes que tienen 20 metros de ancho, y resulta que el individuo ahí se le cambia todo y no sabe qué ha cambiado la noche por el día, no sabe nada. Y en este caso lo que hacíamos es, durante 21 días le cambiamos, ellos no saben que han retrasado sus comidas y que el desayuno es ahora a la hora de la comida y que la cena es mucho más tarde. Y lo que vemos es, de nuevo ya de forma experimental, que cuando se cena tarde y no se desayuna, pues hay una mala regulación de energía, se engorda más, hay más hambre, hay menos gasto energético y lo más interesante es que todos los genes van hacia disminuir la autofagia. ¿Y qué es la autofagia? La autofagia es ese mecanismo que tenemos todos de limpiar nuestras células mediante la formación de unas vesículas que se unen con los lisosomas y salen todo lo que es pues el ADN estropeado, las proteínas que están mal, las mitocondrias que están por ahí, el retículos endoplasmáticos ya estropeados, se van limpiando y esto se activa cuando se come a la hora y se desactiva cuando se come mal y cuando se duerme poco. Bueno, pues todo esto, ¿cómo no vamos a hablar del ayuno intermitente? Sabéis que hay distintos tipos de ayunos y el ayuno intermitente realmente se le llama a lo que se llama en inglés time restricted eating, que significa un tiempo al día en el que no comemos. El más común es 8 horas de comida y 16 de ayuno, pero hay distintas versiones. Nuestra idea es que tiene una base científica importante, ya que estimula lo que sería la lipogénesis y también ayuda a sincronizar nuestros ritmos circadianos, eso está claro, pero también vemos que tiene muchos problemas porque acaba teniendo situaciones de ketosis importantes y que dependiendo del cronotipo de la persona, también del tipo de genes que tenga y también de si es emocional comiendo o no, quizás sea interesante o quizás no. Esto tiene que estar bien estudiado en cada individuo. Fijaros que nosotros nacemos genéticamente con un cronotipo y el que nace vespertino es vespertino de nacimiento, pero sí que vemos que todo el riesgo asociado con ser nocturno o vespertino no es genético, sino que es algo que nos ponemos nosotros por estar en una sociedad matutina. Es decir, en este estudio de 2.100 personas el cronotipo es genético, pero la genética no se asocia con las alteraciones metabólicas, es la sociedad. Si viviéramos alineados en una sociedad vespertina, estaríamos todos más sanos que todos los de cronotipo vespertino. Bueno, pues ahora nosotros estamos haciendo reports personalizados en genes reloj, en receptor 1 de melatonina, que ahora veréis por qué, y con eso vamos viendo a qué personas les interesa cenar pronto o tarde, comer antes de las 3 o después, cuáles tienen alterados el clock, a qué hora hay que tener la luz, y por eso a todo el mundo no le va bien el mismo ayuno. Pero hemos hecho un estudio en tejido adiposo y lo que sí que hemos visto es que el ayuno intermitente temprano, que significa comer por la mañana y dejar de comer por la tarde, tiene mucha más capacidad de movilizar grasa que el contrario. Es decir, yo no recomendaría casi en ningún caso el dejar de comer por la mañana, aunque sea más fácil socialmente, no desayunas, comes a las 3, pero para nuestra salud circadiana es mucho mejor comer por el día y temprano que comer por la tarde o por la noche. Bueno, esto es un estudio en el que vemos que efectivamente el fasting, el ayuno continuo, moviliza grasa en el tejido adiposo, pero esta es la liberación de glicerol, pero sin embargo el ayuno temprano, early time restricted eating, moviliza más que el ayuno tardío, como lo vemos aquí. Bueno, ¿y por qué la cena es importante? Porque la cena afecta a la tolerancia a la glucosa y en España cenamos sobre las 10 de la noche de media.
pedí un trabajo, una grant en Estados Unidos y pedí $1 millón para aquí, para Murcia, y me hicieron una reunión y me dijeron que por qué, que lo hiciera en Estados Unidos. Digo, vale, pues búsqueme usted 1000 personas que cenen por la noche a las 10. Dice, pues no tenemos. Dice, ¿y usted? Digo, toda mi ciudad. Y de hecho hice mi estudio con 1000 personas en Murcia y demostramos nuestra hipótesis, que la protagonista de todo esto es la melatonina. La melatonina, tanto como si la tomamos externa, como si la tenemos endógena, que empieza a subir una media hora o una hora antes de irte a la cama, resulta que interacciona con nuestra secreción de insulina por el páncreas y anula su funcionamiento. Es decir, no estamos hechos para comer cuando hay melatonina en el plasma. Y esto es especialmente importante en el 49% de la población que, como yo, tenemos un alelo de riesgo en el receptor 1 de melatonina. ¿Y por qué? Porque los que tenemos este alelo tenemos un receptor de melatonina hiperfuncional y entonces el efecto negativo es mayor. ¿Se entiende esto? Entonces hemos dado cenas de espaguetis con plátano 4 horas antes de irte a la cama a la misma persona y luego solo 1 hora, y vemos cómo cuando se toma solo 1 hora antes de irte a la cama sube el azúcar y no baja en 8 o 9 horas toda la noche. Y cuando se hace 4 horas antes de irte a la cama sube el azúcar, a las 2 horas ha bajado y todo va perfectamente. Mirad, estos son la melatonina y los receptores, como la melatonina, como veis aquí, activa el receptor de melatonina 2, esto activa la adelinatociclasa, hace que la proteínquinasa se active e inhabilita la insulina, esto en el páncreas. Y cuando tenemos la variante de riesgo, que yo os digo que de aquí la tiene la mitad de los que estamos aquí, esto se da por 3 veces y por lo tanto la noche nos hace polvos y cenamos tarde. Bueno, este es el estudio que hicimos en 1000 personas y se demuestra esto mismo. Bueno, ¿y qué pasa entonces con la melatonina? ¿Podemos tomarla? Pues claro que podemos tomarla, pero entonces hay que tener ojo, hay que tomarla media hora antes de irte a la cama para que tenga su acción, pero 2 horas y media antes después de comer, para que no haya insulina en el medio. Es decir, que tienes que cenar a las 8 si tú quieres tomarte la melatonina. A las 8:30 has terminado de cenar, 9:30, 10:30, a las 11 te la tomas y a las 11:30 te acuestas, porque si no tienes riesgo de que suba el azúcar cada día y que eso acabe teniendo diabetes. ¿Qué pasa cuando suplementamos melatonina? Pues tenemos 2 tipos, una que es de liberación lenta, que favorece el mantenimiento del sueño a lo largo de toda la noche, y una de liberación rápida, aguda, que se absorbe y tiene 30 minutos de vida media. Entonces yo estoy viendo que se manda la melatonina a todo el mundo por igual y veo a mujeres con menopausia que lo que nos pasa es que a las 5 nos despertamos en despertar en precipicio y para ellas esa melatonina no sirve de nada a la aguda. Necesitaríamos una crónica. Y fijaros, si nosotros queremos emular la fisiología de la melatonina, que la tenemos aquí en el gráfico B, aquí tenemos la de liberación lenta, está emulándola perfectamente, pero si queremos poner una aguda, tenemos la naranja, que solamente tenemos una subida como hipnótico al principio y serviría solo a aquellas personas que necesitan melatonina para conciliar el sueño como hipnótico, pero que luego baja a la media hora y ya no tiene acción, ¿vale? ¿Qué pasa con el hombre y la mujer? Pues el hombre y la mujer no tenemos nada que ver. Gracias a Dios. Y en esto tampoco. Entonces hemos hecho un estudio en el laboratorio aquí en Harvard, en el que le cambiamos los ritmos y le hacemos nocturno sin que ellos lo sepan, cambiamos durante 3 días y entonces cada día 3 horas y en 3 días los tenemos invertidos y ellos creen que es su noche y es su día. Y lo que vemos es que esta alteración de un trabajador, como sería por turnos, que no lo sabe, en la mujer hace que tenga más hambre, menos leptina, más grelina, que es la hormona del hambre, y que tenga, perdón, eso está mal, un menor gasto energético. Sin embargo, los hombres no les cambia ninguna hormona.
Lo único que les pasa es que le da un apetito más hedónico. Si le pones unas hamburguesas, le pones un chocolate, pues se comen, pero no es por hormonas, es por cambios dopaminérgicos. Es decir, somos totalmente distintos. ¿Y qué pasa con la menopausia? La menopausia y la cronobiología mostramos en este estudio que va unida. Es decir, 127 mujeres menopáusicas, pre, 50 post, 60% con sobrepeso, miramos la polisonografía domiciliar y miramos sus ritmos circadianos de temperatura. Y fijaros aquí qué bonito. La de rojo es la posmenopáusica, azul es la pre. ¿Qué veis? El sueño muy fragmentado, ¿no veis en la post que sube y baja mucho más que en la pre? Un despertar en precipicio, es decir, a partir de las 7 cae la temperatura y te despierta, ¿lo estáis viendo? Cuando cae la temperatura rápido es un despertador interno y un inicio del sueño mucho mayor en la posmenopáusica. Para entrar al sueño estamos más preparados. ¿Lo estáis viendo? Entonces, lo que vemos es que además en el centro del sueño hay un cambio de temperatura de muy poquito, pero estos valores de temperatura más altos en mujeres premenopáusicas es un signo de mayor profundidad de sueño, mayor vasodilatación, mayor actividad parasimpática y mayor posibilidad de perder el calor a través de la piel. Entonces, esa vasodilatación que tienen las mujeres premenopáusicas jóvenes es lo que permite regular su temperatura y con la menopausia lo perdemos. Por eso sacamos un pie de la cama, porque estamos tratando de disipar energía y eso despierta. 0,3 grados de temperatura es un despertar endógeno. Y además, fijaros el cortisol, ya la mujer por la menopausia, ya por la mañana lo tiene más bajo que la mujer premenopáusica y además tiene un ritmo aplanado. Bueno, cuando hicimos análisis de genes en tejido adiposo vimos también y en proteínas que hay alteraciones en el gen reloj period 3 y period 2, que son, como hemos visto antes, los que nos llevan al sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra salud circadiana? Pues lo que llamamos constancia dinámica, es decir, ser constantes cada día, tanto en nuestros cambios de actividad y reposo, de luz y oscuridad, ingesta y ayuno, todos los días iguales, estabilidad interdiaria, pero con cambios dramáticos, es decir, es constancia dinámica. Ayuno, ingesta, sueño. Luz intensa, nada de luz. Y con eso tendremos una salud circadiana buena. Esto es uno de los libros que he escrito, que está muy bien, que es pequeñito y te puede ayudar a que te busques quién eres tú y cómo llevar esto a cabo. Bueno, pues vamos a hablar, ¿cuánto queda? ¿10? Un poquito ya del sueño, de la siesta y de la obesidad, porque el sueño no solamente es una salida de nuestro reloj interno, un resultado, sino también es un sincronizador, o sea, va hacia los dos sentidos. Y el sueño es uno de los pilares de la salud. Ahora sabemos que tiene una influencia hormonal, inmunológica, cardiovascular, cognitiva y que tenemos alteraciones con obesidad muy claras. Una es el insomnio, que es el periodo de latencia, cuánto tardo cuando me meto a la cama en dormirme. Otro es el social jet lag, que es mi centro del sueño, cuánto se atrasa entre fin de semana y entre semana. Por ejemplo, los adolescentes lo tienen tienen mucho social jet lag, que es que hay 2 o 3 horas de diferencia en el centro del sueño. La duración del sueño, se acorta nuestro sueño y el retraso con un inicio tardío. Hemos hecho un metaanálisis con Harvard en jet lag social y obesidad y hay una relación clarísima que aquellas personas que tenemos el fin de semana, que nos levantamos mucho más tarde, nos acostamos mucho más tarde, respecto a entre semanas, pues tenemos para recuperarnos, para lo que sea, tenemos mayor obesidad. Fijaros que -3 estudios, todos llevan a un overall en su conjunto de mayor obesidad. Y también vemos en 37 estudios, 591.000 personas, también cómo el insomnio nos engorda. Y lo más bonito es que este estudio lo he hecho con Estados Unidos, se ha hecho con estudios de todo el mundo y ¿sabéis cuál ha sido la dieta que más ayuda a dormir?
la Mediterránea. Me ha dado un gusto, digo, para que luego me digáis, ¡ay, Marta, la Mediterránea! No hay otra mejor. Fijaros, patrones, la dieta mediterránea es la que más se asocia con una disminución del síntoma de insomnio. ¿Y por qué? Mirad, el insomnio en sí mismo hace que dormamos menos y peor, claro. ¿Y eso qué nos lleva? A más hambre y más apetito hedónico. Por la noche ese apetito que dices, si hambre no tengo, pero me voy a tomar 3 donuts porque estoy hecha una desgraciada, ese es el apetito hedónico. Y ese apetito hedónico te lleva a la elección de alimentos. Es que no te apetece la lechuga a las 2 de la mañana. Y además vemos que esta mala alimentación, a su vez, tiene influencia en el trastorno del sueño. Comes mal, déficit de absorción de magnesio, de B, calcio, zinc, cobre, hierro, todo lo que estamos dando en cápsulas para dormir bien, mucho peor, y eso genera trastorno del sueño. Bueno, pues al final vemos que este es un estudio entre 1.311 adolescentes que hicimos hace mucho en Europa, y lo que más pena me dio es que los que menos dormían eran los españoles, porque nos levantábamos a la misma hora y nos acostábamos mucho más tarde, y veíamos que cuando se duerme poco se come más pizza, más patatas fritas, más hamburguesas, se va menos al gimnasio y se está más con el móvil. Y además vemos que cuando se duerme poco se producen alteraciones importantes en la sensibilidad que tiene tu tejido adiposo a la insulina. Es decir, aquí vimos que en tejido adiposo que la sensibilidad máxima a la acción de la insulina es al mediodía y es muy alta y muy buena, pero cuando duermes poco, es decir, aquellas personas que duermen mucho, más de 8 horas, suficiente, tienen amplitudes del ritmo de la insulina 8 veces mayores, es decir, funciona mucho mejor su ritmo, como vemos aquí, que las que duermen poco. Y los que se acuestan tarde tienen una amplitud mucho menor y los que duermen más tienen mayor amplitud. Dormir poco y acostarse tarde influye en el ritmo circadiano de la insulina. Y ya finalmente deciros si la siesta, porque claro, yo el primer estudio que hicimos, que llevo como 7 años, vamos a hacer la siesta, nadie me hace caso porque lo ven una cosa y son falsos, porque un 39% de los americanos duermen la siesta y también un 39% de los ingleses, pero ellos dicen que no la duermen, pero es mentira. Yo en mi departamento allí en Harvard, a las 3 están todos así encima del ordenador. Y yo digo, si estáis durmiendo la siesta, no te das cuenta. Bueno, pues conseguí que se hizo 450.000 personas el biobanco inglés y resulta que salió que la siesta engorda. Y dijo mi marido, eso no puede ser. Y es verdad, porque la duerme toda la vida y ha engordado 2 kilos desde que nos casamos hace 35 años. Digo, pues tiene razón. Hay un montón de estudios contradictorios. Entonces, lo primero que quisimos ver es si dormir la siesta es hereditario y vimos en gemelos y mellizas, hicimos estudios, este estudio fue precioso porque se hizo, fijaros qué grupo de gente, 28 pares de gemelas exactas y 25 de dicigóticas, mellizas. Hicimos un estudio de ritmos circadianos ahí en Murcia y lo que vimos es que la siesta, lo que vemos es si 2 hermanas gemelas, la relación de su siesta, duración, horario y si la duermen o no, es mucho mayor su relación que entre mellizas. Si es más del doble, se dice que es hereditaria, porque una melliza no tiene por qué, tiene otros genes. Y efectivamente fue más del doble y lo que vimos es que la siesta se hereda en un 65%. Fijaros que la obesidad nos salía en un 35%. O sea que la siesta es un factor grande hereditario. Entonces hicimos un estudio con Richard Saxena en Harvard para ver qué genes estaban implicados. Vimos 123 genes implicados y quisimos ver si estos mismos genes estaban implicados en la siesta en España. Hemos hecho un score genético sumando todos estos genes y lo que vimos es que en España también se ve que esta genética se asocia con una mayor frecuencia de siesta. Y es que lo sabemos, hay casas que en Murcia, que el mediodía, en verano, están apagadas, todo bajado, el mundo está parado y hay gente en casa que duerme la siesta y gente que no puede dormirla. Pues ahí estaría la herencia. Y vemos que así como en Inglaterra la siesta es causa de obesidad, en España no. En España
alta genética es también causa de frecuencia, pero no es de obesidad. Y mirad lo que hemos visto, qué bonito. Si tú tienes genética de siesta y la duermes, peso normal. Pero si tú tienes genética de siesta y no la duermes, engordas. O sea, que según tu genética debes o no dormir siesta. Pero independientemente de esto, lo que sí que hemos visto es que para todos dormir la siesta larga, más de 30 minutos, engorda. Más de 30 minutos aumenta la circunferencia corporal, la presión arterial, colesterol, síndrome metabólico, y también hemos visto que si duermes la siesta larga y además comes tarde, al mediodía, comes mucha energía al mediodía, te acuestas tarde y fumas, estás perdido. Es decir, larga siesta, todo esto, obesidad. Son factores que median. Y en cambio la siesta corta, y si es en sillón y no en cama, vemos que disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque en cama estás tumbado, son movimientos de cabeza, y en sillón estás... O sea, hay que ponerse el despertador y dormir en sillón. Y ya finalmente deciros que si el inicio de la siesta, cuanto más tarde, más obesidad abdominal, y cuanto más duración, 1 hora de duración más, doble de probabilidad de tener obesidad. Entonces, acordaros, mirar a ver quién tiene genética de siesta y hacer las cosas bien. Y este es mi grupo y encantada de estar aquí con vosotros. El grupo de Harvard y las clínicas. Muchas gracias, doctora Graulet. Ha sido una charla realmente muy interesante. Yo, la verdad es que tengo alguna pregunta, pero me gustaría que la audiencia pudiera hacer cualquier pregunta que tengáis pensada. Esperad que os entreguen el micrófono antes de poder hacer la pregunta. Ahora lo traen. Aquí está Monse Rivero. Monse, que ya sabes que te admiro de siempre. Te lo tengo que decir. Sí. Adelante. No me he podido resistir porque hace muchísimos años que sigo a Marta, que claro, cada vez que la oigo tiene más estudios y más estudios y más datos, pero siempre ha ido súper bien orientada en esto. En las farmacias, y los farmacéuticos en general, a los diabéticos les recomendamos que hagan deporte a media mañana, los que pueden, especialmente la gente más mayor, que es un poco más gruesa. ¿Eso he entendido que tú lo recomendabas también? Efectivamente, el estudio que hemos hecho en Estados Unidos de 1 año entero y luego seguimiento de 4 años, vemos que lo que llaman afternoon ellos, que es como a las 12:30, 1, es la que hace que la hemoglobina glicosilada baje más y se mantenga más baja en el tiempo. Pero cuando hablas de Estados Unidos era un horario que era la 1, pero aquí estás... Claro, estamos hablando de, yo diría que es el afternoon, sería pues eso, sobre de 12 a 4, una cosa así, tendríamos un rango, y alejarlo, por supuesto, de la noche, y tampoco sería específicamente recomendable el de la mañana temprano. Eso correcto. Sería... Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allí al fondo. Sí. Mira, allí tienes a una chica también. Hola, buenas tardes y muchas gracias por tan buena exposición. ¿Qué opina de estos estudios que dicen que el ayuno intermitente hace que haya más incidencia de infarto? Esa es una pregunta. ¿Podéis levantar la mano que yo vea a quién? Sí. Perdona, que en el parto... estudios que dicen que el ayuno intermitente que aumenta el riesgo de infarto. El riesgo de infarto. A ver, si hay enfermedad o hay algún tipo de tendencia, algo, yo no pondría ayuno intermitente. O sea, el ayuno intermitente, los estudios, en lo único que han demostrado que puede funcionar es en diabetes. Y tiene que ser bajo prescripción médica y con un endocrino. Pero, por ejemplo, en pérdida de peso y riesgo cardiovascular no se ve nada. Por ejemplo, en lípidos, como resulta que no tienen los ritmos tan marcados, el ayuno intermitente no tendría por qué tener mucho sentido, lo que hay hasta ahora. Lo que sí que sabemos es que la mañana es de riesgo en el enfermo cardiovascular,
porque la mañana es cuando tenemos mayor movilización de grasa, mayor formación de trombos, de plaquetas, y es cuando nos despertamos. Es decir, que entonces, bueno, pues de todas formas los estudios todavía no son definitivos en el ayuno intermitente. Gracias. Y otra pregunta. ¿El tomar melatonina puede implicar que luego tu organismo segregue menos y que a la larga te produzca una mayor dependencia de la ingesta de melatonina? Muchas gracias. Yo no lo sé, no lo tengo claro, pero en principio no tiene por qué. Lo que es verdad es que nosotros con la edad secretamos menos melatonina y también nuestro reloj interno, desde los ojos a todo, funciona peor. Pero no tiene, yo creo que no, pero no lo sé. Gracias. Muy interesante. Mientras tanto, preparáis alguna otra pregunta, le quería hacer también una pregunta, y es, ¿cuál cree usted que es el impacto de esta disciplina, la cronobiología, sobre la eficacia y la seguridad en los tratamientos farmacológicos? Hombre, este es lo más importante ahora que se está desarrollando, pero sobre todo es que es una concepción del tiempo, de la fisiología y de la medicina distinta. Es decir, no somos los mismos por la mañana y por la noche en nada. Y luego que cada persona es un mundo, que hay cronotipos distintos. Entonces, en cronofarmacología, por ejemplo, en el cáncer se están haciendo unos estudios muy importantes porque, claro, es que la toxicidad de un fármaco puede ser 10 veces mayor si se da una hora que a otra y su efecto puede ser 10 veces mayor. Mi hija ha estado con leucemia el año pasado, lo pasó muy mal y no os podéis imaginar la que tuve yo que armar para cambiar la hora de las quimios. Fue casi imposible, pero mira, al final tuve suerte y se pudo hacer porque venía bien. Pero esto será una pauta de verdad dentro de pocos años, si Dios quiere. Y lo mismo con los fármacos. Si tú das un cortisol por la noche, ¿qué estamos haciendo? Si estamos invirtiendo el día y la noche. Si por la noche está alto, estamos estresados, tenemos hambre y no podemos dormir. Y así como eso, muchísimo. La melatonina. La melatonina la gente se la toma como si fuera agua y no es agua, es una hormona. Y además es una hormona que tiene una gran importancia porque tenemos receptores en todas nuestras células a melatonina. O sea que sí, es importante. Muy bien. Hola, buenas tardes. Cuando ha comentado en estas personas que la siesta engorda, ¿son estudios en adultos? O sea, ¿se sabe, por ejemplo, en niños a partir de qué edad es recomendable que no hagan siesta? Claro, es una pregunta estupenda, porque claro, los niños no tienen ritmos circadianos, tienen ritmos ultradianos hasta que madura su sistema cronobiológico. Es decir, por eso los bebés duermen cada 4 horas y nos llevan locos, ¿no? Entonces va a depender de a qué edades estamos hablando. Pero el estudio que yo he hecho de 9, 10, 11, 12, ya se ve que una siesta larga se asocia con obesidad. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Forcada, soy doble grado de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra, o sea Encantada. que es un honor estar con Marta Garaulet, que muchos estudios estudiamos en la carrera, y me parece muy interesante lo primero que tengamos a alguien de este referente en el Congreso de Farmacia, porque yo pienso, se ha hablado de veterinaria, se ha hablado también de la IA, pero realmente yo pienso que la nutrición es algo en lo que el farmacéutico debería formarse y además con digamos, datos de rigor, porque hace un día teníamos una conferencia patrocinada por un laboratorio que nos decía tomad carbohidratos a la noche y mirad este producto que te hace no sé cuántos. Entonces me parece muy interesante, bueno, pues todo lo que nos has planteado, y tenía 2 preguntas rápidas. La primera es si ya se sabe un poco esto ha quedado un poco pinceladas, pero si, digamos, el cronorritmo se nace con él o se hace, hasta qué punto podemos modificarlo, y luego si está cerca de poderse hacer para la población, igual un laboratorio, un test rápido genético para así poderlo saber la población.
y no con test, no en cuestionarios, que es lo que hay ahora disponible. Y luego, la última pregunta es en relación, por ejemplo, con las ópticas, que ahora trabajan mucho con los filtros que te eliminan la luz azul. ¿Qué evidencia hay de eso? Porque estábamos hablando, lo primero que hemos hablado al principio de la charla es la diferencia entre los ciclos de luz de mañana y noche, y desde hace años, ya igual 5 o 6 años, lo general en las ópticas es que te venden como mayor calidad el retener las franjas azules, y cómo eso igual podría ser algo que a la larga se vea que no sea positivo. Pues que súper interesante, te podrías dedicar a investigar todo esto. Pero bueno, vamos con la primera. Efectivamente, nosotros nacemos con un cronotipo y de hecho se ve en las casas, en las familias, que hay hijos que dices, se despiertan solos, le tienes que poner la película 4 horas porque tú estás durmiendo todavía. Y otros niños que no hay que los despierte, ¿no? Eso es un cronotipo genético y en un 67% nacemos con él. Yo era vespertina y seguiré siendo vespertina, pero conforme nos hacemos mayores, los vespertinos nos hacemos más matutinos y los matutinos se hacen más matutinos. Y el adolescente es totalmente vespertino porque necesita este sistema para que todas sus hormonas del crecimiento y todas las hormonas que se producen se produzcan bien. Entonces cambia en función de la edad, pero es cierto que se puede modular. ¿Cómo? Pues lo que debemos evitar es el que es matutino, que se haga más matutino todavía, porque entonces llega una edad que es que se despierta siempre a las 4 de la mañana. ¿Y cómo se puede hacer? Pues cambiándole los ritmos, sobre todo de luz, y también para eso está la melatonina, pero a horas distintas, no para el sueño, sino para ir modulándole, y se puede cambiar dentro de un estilo. O sea, tú siempre serás de una genética, pero se puede modificar. Y sobre todo hay gente que es vespertina extrema y así no puede vivir porque es incompatible con la sociedad actual, y se pueden hacer con luz, actividad y con ingestas, y yo lo veo, ir cambiando a un vespertino normal. La segunda pregunta era en relación... Con test genéticos... Los test genéticos ahora mismo en saliva se puede hacer, por ejemplo, el receptor 1 de melatonina es un test muy importante porque la gente que tenga el alelo guanina en esa posición del gen, pues resulta que cenar tarde le hace polvo y eso está más que demostrado. Se hizo en Harvard un GWAS de genética de diabetes y el gen más importante en la diabetes fue ser que hay 60 genes, el del receptor de melatonina. Pero eso es cuestión de que los laboratorios lo vean importantes y no es caro y se puede hacer. Lo que ya es mucho más caro son los Polygenic Score, que son 10 millones de genes y eso todavía es muy caro y es más difícil. Y la tercera pregunta... Sí, era lo de los cristales. Efectivamente, o sea, nosotros tenemos dos tipos, o sea, aparte de los conos y los bastones, en los ojos tenemos receptores a melanopsina, que es lo que hace que gente que sea ciega se pueda sincronizar. Y esos receptores se activan con la luz azul. Si quitamos la luz azul principalmente, pues podemos encontrarnos con que nos sincronizamos mal. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Joaquín Brown, soy farmacéutico comunitario y estoy encantado de haber asistido a esta charla. Gracias. Que ha sido muy ilustrativa. Yo te quiero hacer dos preguntas. La primera de farmacología. Mira, hace años que leí que era interesante tomar el ácido acetilsalicílico con intención de prevención cardiovascular por la noche. Y tú has dicho que los eventos cardiovasculares se presentan por la mañana. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? Sí. No sé ahora mismo cuál es la vida media de la aspirina. ¿La sabes? O sea, ahora hay aspirinas que... Aquí hay que tener tres conceptos. Cuando te la tomas, ¿cuánto dura su vida media? ¿Cuál es la hora que tú estás buscando su mayor actividad? Que sería al inicio de la mañana temprana, pues de 6 a 8 de la mañana, de 5 a 8, que es cuando hay más eventos cardiovasculares. Y luego, ¿cuál es la vida media? ¿Cuál es su máxima actividad? Claro. ¿Cuál es su vida media? Y ¿cuál es la hora que estás buscando? Y de eso se hace una fórmula y te sale a qué hora hay que tomarlo. Entonces, podría ser que fuera así, porque si queremos la máxima actividad 5, 6 o 7 de la mañana, en función de su vida media y su momento de máxima acción, podemos verlo.
Esa era una pregunta, muchas gracias. Y la segunda es, ¿qué opinas de las dietas cetogénicas administradas en diabéticos con la hipótesis de la resistencia a la insulina? Bueno, a ver, este es el tema de la vida desde que nací. Las dietas keto están ya desde el siglo pasado, no el anterior. Ya han pasado 100 años. Desde Atkins, que fue en los años 60, pues fijaros. La dieta keto es una dieta muy especial, aunque ahora mismo ya se le ha hecho mucho más saludable, porque ya no estamos hablando de grasas muy saturadas, sino se buscan poliinsaturadas, etc. Son dietas que son de estrés metabólico, o sea, lo que buscan es que tú no tengas carbohidratos y que tus células tengan que coger glucosa de otros lados. ¿De qué lados? Pues de la movilización de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis y a partir de proteínas de la esogluconeogénesis. Entonces, yo personalmente de las dietas keto no las recomendaría solamente en casos que haya problemas de esquizofrenia, que se están viendo que pueden tener su razón y poco más. Otra cosa es que el médico vea la necesidad por algo y tenga un razonamiento. Pero en general son dietas de estrés, lo que generan es un estrés metabólico para que tu organismo sin glucosa busque glucosa a través de esto y al final de la formación de cuerpos cetónicos y no utilizar el azúcar, claro, pero formar azúcar. Y claro, aumenta, pues te genera una serie de situaciones para el riñón, el hígado y para el cerebro que no son deseables. ¿Hay más preguntas? ¿Hay otra pregunta aquí? Sí. Bueno, primero felicitarla porque ha sido, bueno, me siento orgullosa de haber venido porque ha sido muy interesante la charla. Muchas gracias por tanta sabiduría y compartirla. A ver, mi pregunta es sobre el ayuno intermitente porque ahora se habla muchísimo de ello. Y entonces, usted ha dicho que por la mañana, que es lo que más fácil es para hacer el ayuno intermitente, no es tan aconsejable, ¿no? ¿Podría explicar un poco más esto? Y porque decía que si hacíamos ayuno intermitente era mucho más interesante hacerlo por la tarde, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué manera o cómo? Sí. Gracias. A ver, si yo hiciera un ayuno intermitente, lo que haría es un ayuno de 12-12, es decir, lo que hemos comentado, cenar, por ejemplo, terminar de cenar a las 8 y empezar a desayunar a las 8, o terminar de cenar a las 9 y empezar a desayunar a las 9. 12 horas de ayuno y 12 de ingesta. Porque estamos viendo que si lo que queremos es movilización de grasa, tienes el mismo efecto con ese ayuno que si tienes otro ayuno mayor. Ya dicho esto, va a depender de lo que tú busques. La experiencia en los estudios es que para adelgazar no se ven diferencias como no haya una reducción calórica, igual que sucede con la dieta hipocalórica. Es difícil que se adelgace con un ayuno solo por el ayuno. Pero bueno, respecto a la diabetes ya he comentado que sí que se están viendo estudios. ¿Por qué? Porque nuestros ritmos circadianos de azúcar están muy marcados. Y por la noche la insulina va mal, la melatonina, lo que hemos hablado, y la glucemia, tenemos la máxima tolerancia por la mañana. Entonces, aquellas personas que se les pone a comer por la mañana y la tarde y noche se dejan libres, mejoran su tolerancia a la glucosa, y eso sí que se ve. Lo que no podemos, lo que he comentado es que aquí en España es muy fácil saltarse el desayuno, porque solemos desayunar muy poco y comer mucho al mediodía. Y entonces ese salto de desayuno yo no le veo ninguna ventaja, porque no tenemos, nuestros ritmos circadianos son para comer por la mañana y por el día. Esa es, creo que ha quedado claro. Muchas gracias. Pues en principio lo dejaríamos aquí. Creo que ha sido muy clarificante, sobre todo en un mundo en el que vamos hacia una medicina de precisión y donde incorporar en la atención farmacéutica estos conceptos de una forma personalizada puede ayudar mucho a mejorar
sobre todo los hábitos de la población que a menudo reclaman estos servicios. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. su excelente ponencia. Gracias.